Yo había leído lo típico de todos los niños, Los Tres Mosqueteros, Julio Verne, y eran mundos fascinantes, pero lejanos. Entonces parecía que la literatura solo podía ser lejana, y con Rulfo no. Si nosotros pensamos en los asuntos de los que trata Juan Rulfo, nos damos cuenta de que son asuntos muy vigentes. Pensemos en la violencia entre grupos intrafamiliares, entre personas muy cercanas. Esto que sigue dominando la vida mexicana está presente prácticamente en todos los cuentos de El Llano en Llamas. Son cuentos que tienen que ver con un país muy bronco, con quebrantos que vienen de muy lejos, con remordimientos de personas que han actuado mal, ¿no? Entonces ahí hay un elemento muy vigente que es el tema de la violencia. Rulfo tiene algo que nunca hace una descripción estática, o sea, no te está describiendo un cuadro. Y ahí te puedes dar cuenta en algo, los verbos que utiliza. No te dice, en la montaña estaban los pinos, no te decía, los pinos subían hacia la cumbre de la montaña. Sí, las nopaleras bajaban rodando hacia. O sea, siempre usa verbos de movimiento. Entonces estás leyendo tú una descripción que parece estática, pues es un paisaje, y en realidad sientes que todo está en movimiento, que nada se detiene. Eso es una de las cosas que me impresiona del lenguaje de Rulfo. Yo sí puedo decir que veía las cosas de una manera distinta antes de leer Pedro Páramo, ¿no? Y a la fecha sigo lamentando no haber tomado notas de esa primera lectura, porque estoy seguro de que me habría dado muchos temas para cavilar, ¿no? Para investigar. El Llano en Llamas yo creo que es un libro de cuentos que se destaca porque después del Llano en Llamas el cuento mexicano no volvió a ser igual, o sea, cambió las estructuras, cambió las formas, cambió las estrategias, cambió los puntos de vista. En Pedro Páramo no se diga, ¿no? O sea, todavía creo que nadie ha logrado entender bien la estructura de Pedro Páramo. Pero más allá de que el mundo de Pedro Páramo sigue siendo muy vigente, lo mismo que el del Llano en Llamas, debemos pensar en las grandes transformaciones estéticas que trajo esta obra, que es absolutamente extraordinaria. Entonces, en 2 libros, Juan Rulfo logró transformar la literatura mexicana. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Entre otras causas porque recuperó el habla popular, porque fue capaz de generarnos esta visión fantasmagórica, y porque con 2 libros, solamente con 2 de ellos, ha impactado a la literatura universal y son 2 textos de lectura recurrente. Si me obligaras ahorita a decir cuáles son los libros que más he releído, son esos 2. Un autor cuya obra se lee en muchísimos idiomas, se le traduce con la idea de tener disponible como un clásico a un escritor que le habla no solo a América Latina o a España, ¿no? Sino a gente de todo el mundo. Es el autor más traducido. En todas las disciplinas, en todas las áreas, ningún mexicano ha sido traducido a más de 50 lenguas extranjeras y 10 nacionales aproximadamente. La literatura mexicana reciente ha recibido la influencia de Rulfo de manera muy activa, lo cual me parece a mí extraordinario. O sea, no se trata de alguien que hubiera tenido influencia en el pasado y haya dejado de tenerla. Por ejemplo, lo vemos en un libro reciente, mezcla de memoria, ficción y ensayo de Cristina Rivera Garza, en donde ella retoma
al personaje Rulfo, a la persona cívica que fue y en el contexto de trabajo en el que se desarrolló. Entonces nosotros estamos continuamente expuestos a nuevas lecturas de Juan Rulfo. Bueno, para empezar, yo creo que es un libro muy heterogéneo. En segundo lugar, Rivera Garza apela a su estatuto de académica y tiene varias fallas que para un discurso académico, para un ensayo de ese tipo, sí son graves. Por ejemplo, alterar testimonio de Walter Reuter, que es citado en una tesis de maestría de la UNAM en Historia del Arte. También advierto que es poco original en su reivindicación de lecturas más actuales de la novela. Rulfo es una figura pública y eso debería quedarnos claro a todos. Y otra cosa, Rulfo no pertenece a nadie más que a los lectores y cada lector pues tiene una imagen de Rulfo que se hace por sí mismo y que si no va de acuerdo a la historia oficial o a la versión oficial, pues lo siento mucho, ¿no? Yo celebro que la Fundación no quiera aprovechar a Juan Rulfo como una marca comercial. Me parece muy digno que en un mundo en donde cada vez que se hacen este tipo de festejos se destinan millones de pesos o cientos de millones de pesos a celebraciones muchas veces innecesarias, haya una política de austeridad y de respeto para decir no queremos dinero, no queremos que esto se convierta en un carnaval. Eso me parece extraordinario por parte de la Fundación y creo que están mandando una señal de que Rulfo pues no es una mercancía comercializable. El Pedro Páramo es el libro más importante de la literatura mexicana en el siglo XX, probablemente en la historia. Y creo que no es nada más, tal vez el libro más importante de México en el siglo XX. Podríamos hablar de Latinoamérica, probablemente. Se le ha comparado con autores de muchísimo peso, autores clásicos. García Márquez lo comparaba con Sófocles y esas comparaciones pues tienen muchísimo peso. Y son un ejemplo de que sí podemos hablar de un autor de una gran magnitud. Es el escritor más importante de la literatura mexicana. No hay duda de que se trata indiscutiblemente del mayor narrador que hemos tenido en México.